doy la más cordial bienvenida a este cuarto día del Seminario Virtual de Sistemas Agroforestales Multifuncionales en México. Veo que ya tenemos casi 70 personas conectadas, se irán incorporando el resto. Mientras tanto, vamos a comenzar, vamos a conocer un poco más sobre la trayectoria del doctor José Manuel Palma García, que el día de hoy nos va a hablar sobre sistemas silvopastoriles, estrategias de adaptación y mitigación a problemas socioambientales. Entonces vamos a escuchar un poco más sobre su trayectoria. El doctor José Manuel Palma es médico veterinario zootecnista por la Universidad Autónoma de México. Cuenta también con una maestría en la misma institución y con un doctorado en la Universidad de Colima. La especialidad del doctor José Manuel Palma se enfoca en la producción animal, nutrición y alimentación de rumiantes, y sus líneas de investigación son principalmente las estrategias de alimentación para rumiantes en el trópico seco, los sistemas silvopastoriles en el trópico seco y uso de la biodiversidad en el desarrollo de sistemas ganaderos resilientes. El doctor José Manuel Palma también ha impartido diversos cursos para nivel licenciatura y posgrado. También se desempeñó como evaluador de procesos de investigación, tanto a nivel estatal, regional, nacional e incluso internacional. El doctor también ha brindado consultorías especializadas en diversos temas como producción animal orgánica, ganadería de cría bovina tropical, agroecología, entre varias más. Actualmente el doctor José Manuel Palma es investigador, profesor de tiempo completo titular C en el Centro Universitario de Investigación y Desarrollo Agropecuario en la Facultad de Medicina Veterinaria Zootecnista de la Universidad de Colima, esto desde el año de 1987. Entonces, con mucho gusto, mucho orgullo y muy agradecidos estamos de que el día de hoy nos acompañe el doctor José Manuel Palma, a quien le daré la palabra. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Bienvenidos a este cuarto día, bienvenidos a este seminario. Desde nuestra óptica es una emoción, un placer escucharlos. Cuando los escuchamos, escuchar a nuestros colegas, la oportunidad de escuchar a los productores, y creemos que tenemos un reto importante, tenemos una oportunidad también importante de contribuir desde nuestra esfera con un pequeño granito para cambiar este planeta que está en una situación comprometida. Entonces, les vamos a hablar un poco de lo que estamos haciendo. Yo estoy en la Universidad de Colima. La universidad, la red SAM participa en la organización junto con la Secretaría del Bienestar, del Medio Ambiente, con CONAFOR, directamente con quien hemos estado platicando, y obviamente con Sembrando Vida, para dar respuesta a esta solicitud de que desde nuestra experiencia compartamos con ustedes. Ahí aparece la liga de la red. Para aquellos que estén interesados, pueden verla, ver que pueden participar, se pueden sumar, y yo creo que va a ser muy interesante que nos mantengamos en contacto y ver cómo se potencializa este fenómeno. Señalarles que soy el presidente del Colegio Mexicano de Agroforestería Pecuaria y que desde 1999, junto con otros colegas, con un grupo grande de colegas, Jesús Juan ya participó, Ana ya participó, mañana participa el doctor Jarillo. Ellos están también colaborando en esta iniciativa, y el próximo año les vamos a dejar un mensaje. Queremos organizar la 10ª reunión en sistemas agro y silvopastoriles. Se suponía que era este año, pero bueno, todo el mundo sabe que se han ido posponiendo los eventos, y esperamos nos puedan acompañar y que podamos realizarlo el próximo año. Mi reto en este tiempo que estoy con ustedes es ver si llego al 10, así es que si por palomita llego al 10, pues me ponen 10, y si no, pues hasta donde llegue. Es un tiempo largo, yo preparé mucho material, pero sobre todo no me preocupa tanto la cantidad de material, sino que en un momento dado disputamos las ideas. Y en ese sentido, pues me gustaría que ustedes pues me detengan cuando sea necesario,
no es el volumen, sino es poder intercambiar. Entonces, quiero darles un pensamiento, un enfoque pedagógico, problemas socioambientales, análisis de los problemas en sistemas silvopastoriles, que también puede ser agrosilvopastoriles, agroforestería pecuaria, en particular de sistemas silvopastoriles y agrosilvopastoriles, sistemas agroforestales especiales, ganadería diversificada, una reflexión y algunas experiencias en los sistemas agro y silvopastoriles y una reflexión final. Lo dividí en apartados y por lo tanto pudiéramos detenernos en cada uno y cuando quieran comentar, decir, preguntar, bienvenido. Quiero compartir este pensamiento de Gabriela Mistral. Dice, donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el que aparta la piedra del camino. Si nosotros cambiamos la postura nada más de estar esperando que lleguen las cosas y nos volvemos aquellos que provocan los cambios, nos vamos a dar cuenta que esta sociedad va a cambiar. Entonces, la suma de todos nos va a permitir generar el cambio que deseamos y aprovechar las oportunidades que tenemos. Yo les he dicho, para mí, ver como país el proyecto de Sembrando Vida es absolutamente original, es un reto a nivel del país, es una aportación importante y sobre todo es un enfoque desde abajo, es un enfoque horizontal. Y desde el punto de vista pedagógico, para mí, lo que yo trato de hacer se llama constructivismo humanista sin ser egocentrista. ¿Esto qué significa? El constructivismo se basa en la generación del conocimiento a partir del entorno. Es decir, que nosotros tenemos que estar claros que cuando éramos pequeñitos, por mi edad, a mí me tocó estudiar en libros en donde me decían, haga cuentas con pingüinos o construya una historia de pingüinos. Oye, pero en mi vida podía ir a los polos. Entonces, ¿qué lógica tenía ese tipo de planteamiento? Entonces, lo que estamos haciendo y al nivel en el que estamos, tenemos que ver el entorno, tenemos que hacer construcciones del entorno. Y eso es lo que ustedes van a ver que yo les voy a mostrar. Si estoy en el trópico seco, pues mayoritariamente les voy a hablar de trópico seco, aunque hay experiencias, etcétera, que podemos platicar de otros lugares. ¿Por qué humanista y sin ser egocentrista? Porque de repente no ponemos atención a lo que queremos hacer. Nos volvemos tecnócratas. Solamente vamos y hacemos y aplicamos. La tecnología tiene que predominar. La tecnología tiene que estar. Y basado en esa situación, nada más estamos hablando de la tecnología. ¿Y el ser humano dónde quedó? ¿Y el entorno dónde quedó? ¿Y los demás seres dónde quedaron? Entonces necesitamos reflexionar este enfoque. Por ello, me gusta, les recomiendo que lean este libro, La educación como práctica de la libertad. Y Paulo Freire, pedagogo brasileño, dice, la educación es un acto de amor. Por lo tanto, un acto de valor. No puede temer el debate, el análisis de la realidad. No puede huir de la discusión creadora, bajo pena de ser una farsa. Muchachos, colegas, compañeros, si nosotros no nos planteamos estas reflexiones, y más en un país en el que estamos, oigan, a lo mejor estamos cayendo en la farsa, ¿eh? Queremos tapar el sol con un dedo y no estamos haciendo las cosas que nos deberíamos de comprometer. Por ello es que me interesa que mediten este enfoque. Y de allí surge lo que se conoce como la pedagogía de la pregunta. Es decir, nosotros tenemos que hacernos las preguntas para responderlas. Y lo que estamos esperando son las respuestas. Yo no me imagino el tipo de evento que esperaban ustedes, o qué curso esperaban ustedes, o qué orientación esperaban ustedes, pero tienen la posibilidad de hacer un MIAF modificado. Y de repente ya los escuchamos. No, es que vamos a hacer un MIAF modificado. Y hace un año nada más era MIAF. Y ahora dicen que lo van a modificar. Señores, eso se llama agroforestería. Y todas las posibilidades que hagan, pues va a tener un planteamiento de dar una respuesta. Es decir, los colegas que desarrollaron el modelo MIAF estaban dando respuestas a ciertos sitios y condiciones y en el transcurso de estos días se han estado discutiendo.
Basado en la pedagogía de la pregunta, yo me digo, en los problemas socioambientales, la pregunta que yo me hago es, ¿somos capaces de reconocer nuestros problemas? En primer lugar, ¿somos capaces de reconocer nuestros problemas sociales, ambientales y económicos? Por otro lado, los sistemas silvopastoriles, la agroforestería, forma parte de las alternativas para enfrentar los retos sociales, ambientales y económicos en México. ¿Cómo abordamos la implementación de los sistemas silvopastoriles de la agroforestería para enfrentar estos retos sociales, ambientales y económicos en nuestro país? Y la última pregunta, ¿seremos capaces de desarrollar tecnología de baja inversión con el empleo de árboles? Y déjenme decirles que esta última pregunta es determinante, sobre todo para los estratos en los que la tecnología no llega, en donde la información no llega, en donde inclusive hablan otro idioma al de nosotros. Y que nosotros pensando que llevándoles la tecnología y además que ni siquiera hablan nuestro idioma, vamos a resolver sus problemas con un pensamiento diferente, con una percepción diferente. Entonces, no es la tecnología, es la manera en que hacemos las cosas para platicar con los productores, con la gente, con la comunidad, pero que además no es llevar el MIAF, sino es saber que vamos a estar con ellos desarrollando una parte de esa tecnología y en el camino se van a dar cuenta que a lo mejor tienen que hacer más cosas. Si ustedes imaginan que nada más están contratados por el MIAF, pues sí es cierto, pero tienen que pensar que tienen que hacer más cosas. A la derecha de su pantalla van a ver una serie de problemas ambientales. Hablamos de degradación de pasturas, hablamos de deforestación, hablamos, miren, deforestación y este daño por agua, por escorrentía. Y esas son las praderas que tenemos y esos son los sitios que tenemos. Y esa es la necesidad de agua que tenemos y esa es la sequía que tenemos. Nuestro país tiene más del 60% de ambientes secos. Entonces tendríamos que meditar qué vamos a hacer. Son muy comunes estos paisajes y todavía le sumamos la quema. ¿Cuántas noticias escuchamos que hay quemas en el mundo? Entonces de repente nos asustamos porque, oye, los gringos no pueden solucionar el problema de las quemas en Los Ángeles. Pero también escuchamos que hay quemas en Australia. Y luego escuchamos que en el Amazonas, entre la parte de Argentina, de Bolivia y de Brasil, hay quemas. Pero no sabemos que en Colombia también hubo quemas importantes, o aquí muy cerca de nosotros, en un lugar que se llama La Primavera, es recurrente saber que se quema esos sitios, porque además tienen una plusvalía muy importante y que los quieren de alguna manera agandallar para hacer pues, fraccionamientos para ricos. Entonces, eso es un problema que tendríamos que meditar. Por otro lado, desde el punto de vista social y económico, un dato muy concreto. La riqueza que existe en el mundo, 26 personas tienen la misma cantidad de riqueza que 3.800 millones. Esto es lo que está sucediendo. Y si nosotros lo vemos en México, hablamos en las unidades de producción rural, nos dicen que hay 3.880.000 más o menos, que es el 73%, y que sus ventas significan el 0.1%, comparado contra aquellas empresas dinámicas que inclusive compiten con las del sector terciario, que son 17.600, que son el 0.3%, y que venden 96.7 del sector. Y en esta pandemia lo que está sucediendo es que mucha gente que se fue a las ciudades, en una economía que está deprimida y va a estar deprimida, mucha gente está pensando en retornar al campo, porque al menos estando en el campo, pues puede tener alguna opción de comida. Yo no sé si los que nos están escuchando tengan alguna experiencia en este sentido, pero me ha tocado estar viendo casos en donde la gente dice, dejé la ciudad y me regresé al campo, porque aquí pues nos acomodamos y pues le echamos ganas para aunque sea para la papa. Entonces vean la situación en la que nos encontramos. Esta es la gráfica, bueno, el cuadro de donde saqué la información
es del 2013, es un estudio tal vez un poco viejito, pero es de la Zagarpa de ese entonces y de la FAO. Y vean lo siguiente, los clasificaron de subsistencia, subsistencia que incursiona en el mercado, actividad empresarial pujante y empresarial dinámico. En la última columna yo hice ese cálculo de ese entonces y decían que los de subsistencia ganaban 46 pesos, es decir, tienen un ingreso anual de 17,000 pesos. Si lo cambian para el de subsistencia, que incursionen en el mercado, son 200 pesos y serían un ingreso anual de casi 74,000 pesos. Eso no ha cambiado mucho. Y eso es lo que tiene nuestro país. Y nosotros estamos en un sector que tiene dos condiciones. Es agroalimentario, es decir, genera alimentos y además está en una situación endeble, susceptible de condiciones adversas ambientales y en pobreza. Tomé la decisión de iniciar con el análisis de los problemas de los sistemas silvopastoriles. Y aquí les muestro un trabajo que hicimos en el 2008 con otros colegas. Decidimos hacer una estrategia metodológica que se llama diseño de escenarios. Se invitaron a 25 colegas expertos en sistemas silvopastoriles y el resultado fue que se enunciaron más de 50 problemas, pero se seleccionaron metodológicamente, quedaron nada más 12. Esta metodología lo que dice es que nos divide los problemas en 4 zonas. Ustedes ven a la derecha, habla de motricidad y en la parte inferior habla de dependencia. ¿De acuerdo? En el eje de las X es dependencia y en el eje de las Y es motricidad. Y tenemos un cuadrante. En la zona A, esa zona se conoce como la zona de poder. Es la zona en donde determina al resto de las variables, en donde si logramos incidir en ellas, va a haber un cambio sustancial. Y resulta que fueron 2 variables importantes: políticas públicas apropiadas y grupos de consultores especializados. Curiosamente, ahorita tenemos una política pública, la de Sembrando Vida, aunque no está exactamente como política pública que quede en el tiempo. Al quedar como programa, estamos teniendo un cambio de esa visión política y ustedes están actuando como los grupos de consultores. Entonces, aquí la pregunta es la necesidad de que efectivamente haya un resultado concreto para cambiar estas limitantes que tenemos. Si nosotros nos vamos a la parte de la zona B, se le conoce como zona de conflicto, porque esa zona es afectada, es dependiente, altamente dependiente, le influye y altamente motriz. Entonces recibe influencias y también ejerce influencia sobre las demás. Y encontramos desconocimiento de los sistemas silvopastoriles. Por lo tanto, la capacitación es medular. Falta labor de sensibilización sobre la temática, falta investigación en sistemas silvopastoriles y hay resistencia al cambio. Entonces, estos elementos pues son los argumentos de por qué estamos haciendo este tipo de cursos y por qué la información que hay en las universidades, en los centros de investigación y en donde sea necesario es bueno capturarla y disponerla para los técnicos y para los productores y transcribirla, que haya elementos importantes para que se entienda, se maneje, se utilice y se obtenga un beneficio. Luego, si nos vamos a la zona C, le llaman variables desechables. ¿Por qué? Porque no actúan fuertemente, no son motrices, pero tampoco generan dependencia, son independientes, por eso le llaman variables desechables. La que se conoce como insuficiente superficie de tierra, pues no depende de nosotros, ¿no? Y tampoco va a modificarse. Y bajos precios de los productos pecuarios, tampoco depende del productor ni depende de nosotros que pongamos los precios. El mercado establece esta condición y muchas veces no entendemos la situación de mercado y es lo que provoca que en muchos casos los proyectos no funcionen porque no se tomó en cuenta este fenómeno. En la zona D se llama resultante, es poco motriz, es decir, no genera tanta influencia,
pero recibe mucha influencia y por eso se llama la zona resultante. Aquí nosotros estamos, es una zona en donde se habla mucho de estos problemas, se hablan demasiado de estos problemas. Escasa capacitación a productores, empobrecimiento rural, escaso desarrollo tecnológico y pérdida de biodiversidad en la ganadería. Entonces, vean cómo ustedes tenemos un escenario, se determina el escenario y lo importante sería modificar ese escenario. Entonces, estamos en un momento histórico atractivo. Aquí les estoy resumiendo una serie de planteamientos de diferentes autores, inclusive experiencias nuestras o una reflexión nuestra, en donde decimos cuáles son los elementos que impulsan o limitan el establecimiento de los sistemas silvopastoriles. Y decimos, un diagnóstico participativo, pues llega un programa y ¿quién quiere entrar? El que sea, éntrale, listo, apúntate, tráete los requisitos y ya estás. O mi compadre, o mi amigo, o mi pariente, o de mi partido, y listo. No hay diagnóstico participativo, hay participación de los cuates, pero no un diagnóstico de la necesidad, del entorno, de la realidad. Necesitamos caracterización regional o que la gente conozca de la región. Necesitamos de los predios y de las comunidades algo que se conoce como línea base. ¿A dónde llego? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que se ocupa? ¿Qué es lo que se maneja? Y también demostración de estas tecnologías que queremos llevar, saber qué tipo de resultado económico esperamos, lograr una cooperación interinstitucional. Lo que presentaba ayer el doctor Jesús Juan es un claro ejemplo de que sí es posible. También nosotros tenemos experiencia en ese sentido y hay diferentes experiencias que están dando resultados favorables por cooperación interinstitucional, pero Lore decía con mucha razón, en el mundo nos conocen como un país que está sectorizado. Tenemos infinidad de sectores para hablar de la producción de alimentos o para hablar del sector rural. Entonces cada uno jala para su ruta y jala como quiere, ¿no? Necesitamos tener disponibilidad de material adecuado para la zona, genético, de información, de tecnología, de herramientas, disponibilidad de germoplasma, conocimiento, un cambio cultural, convicción de hacer las cosas, tanto de los productores como de los extensionistas y de las autoridades, y tener sitios en donde se vean esos cambios, para que sea más fácil aprender viendo, aprender haciendo. ¿Qué aspectos negativos observamos? Disponibilidad de capital, siempre falta lana. Acceso a nichos de mercados, pues no sabemos cuál es el mercado que queremos acceder, o no hay mercado y tenemos un producto. Asistencia técnica apropiada, mano de obra disponible, hay lugares donde hay lugares en donde no. Los fenómenos, los sistemas siempre son dinámicos. Los sistemas no son fábricas. Los sistemas rurales, los sistemas agroalimentarios son dinámicos, por eso es diferente a la fábrica. Son complejos y muchas veces son de lentos cambios. Sí, llega a haber muchas veces conflictos que detienen estos procesos. Ya decíamos de una política pública imprecisa. Ayer nos hablaban de una buena política pública en Jalisco. Felicidades, es un modelo que nosotros admiramos y que siempre estamos impulsando. Conocimiento de plagas y enfermedades, falta de personal capacitado, disponibilidad de semilla o de planta y que sea de calidad. Ahora hay ocasiones que tenemos disponibilidad de semilla y tenemos disponibilidad de planta, pero ¿qué creen? Es de mala calidad. Entonces, pues resulta que no vamos a tener un buen resultado. Es posible que nos falten modelos apropiados de sistemas silvopastoriles. El interés del productor limita y también el interés de los extensionistas. Es muchas veces como cuando los chavos van a la escuela y van porque los mandan los papás, no porque quieran estudiar, pues mejor que se dediquen a otra cosa. Y muchas veces los extensionistas van, les pagan y de todos modos entregan informes y toneladas de papel y como el papel resiste todo, pues no pasa nada. El problema es cuando ven contrarresultados. Y allí hay una variable importante, el tiempo. El tiempo es medular para estos tipos de sistemas. ¿Cuándo arrancas? ¿Cómo evoluciona? ¿Cómo ajustas? ¿Y cómo obtienes resultados? Ok, ¿continuamos o quieren que hagamos un comentario? Las preguntas concretas, por favor,
y los planteamientos concretos para que podamos optimizar el tiempo porque llevamos 23 minutos. ¿Quieren que continúe o tienen algún comentario? Sí, sí tenemos comentarios, doctor. Adelante. Nos preguntan, bueno, más bien son como saludos, más lo que tenemos en realidad en estos momentos. Eh, Perfecto. sí, yo creo que sí, mejor continuamos, doctor. Continuamos. Fabuloso. La agroforestería pecuaria es una rama de la agroforestería y ustedes ven en la parte superior la ganadería convencional. Eso es lo que yo vi, eso es lo que me enseñaron. Me decían hay que conseguir el mejor pasto, hay que conseguir el mejor ganado, hay que tener tierras, lo que caiga, en donde esté. La ganadería puede todo porque son para poder trabajar con ella. Entonces lo que me enseñaron es, si hay gramas nativas, no, hay que sustituirlas porque son de baja productividad, no dan tanta carga animal, eso es insostenible, las ganancias son bajitas y sin embargo, si estaban allí era por alguna razón, entonces tendríamos que repensar si es correcto o no utilizar esas gramas nativas. Y entonces nos dicen, no, hay que poner praderas cultivadas. ¿Y qué creen? Todo está muy bien, excepto porque somos dependientes de semilla. Estamos comprando semilla de gramíneas. Y luego son las modas. Hay centros internacionales de investigación y pues tienen patrocinadores y les interesa vender la semilla. Y estamos llenos ahorita, el trópico, con las braquiarias. Se llaman urocloas y están llenos de braquiarias y tienen braquiarias para todo. Y es cierto, es un pasto atractivo. Yo no digo que lo desechemos, hay que entenderlo, hay que verlo, hay que manejarlo. Pero entonces no tenemos semillas de pasto, pero estamos comprando y allí nos volvemos dependientes de quien nos vende la semilla. Entonces, pues le estamos comprando a los brasileños y pues nos emociona comprarles la mejor semilla y estudiar la mejor semilla. Luego tenemos los sistemas agrosilvícolas que ya se platicaron, la combinación con árboles y cultivos agrícolas y la discusión de los sistemas silvopastoriles, cómo se presentan y los sistemas agrosilvopastoriles. En el primero hay plantas forrajeras y animales y algunos autores dicen pues, que los pastos es un cultivo, pero que también ahí están los sistemas silvopastoriles, pero si es un cultivo pues debería estar en los sistemas agrosilvopastoriles. Conclusión, estamos en una evolución, estamos pensando, debemos de trabajar, los que estamos en esto tendríamos que meditarle, porque a lo mejor nos damos cuenta que tendríamos que hacer reclasificaciones y reinterpretaciones. Y por lo tanto, pareciera que es una licuadora y que le vamos a poner el sistema pecuario, los árboles y el agrícola. Pero a mí nada más me enseñaron a ser médico veterinario o tecnista. A lo mejor llevé forrajes, pero no sé la parte totalmente agrícola, ni sé el comportamiento de los árboles. No, pues ahora de entrada, silvopastoril para todos. Pero no sabemos el aspecto sociológico, no sabemos cómo son nuestras gentes, ni la parte económica, que es realmente lo que está sucediendo, o la parte antropológica, la parte cultural, que es lo que nos estamos encontrando en cada comunidad, o qué otras herramientas tendremos que tener como técnicos para poder realmente incidir y tener un resultado atractivo. O puede ser psicológico. Hay ocasiones que los productores tienen todo y lo que sucede que tienen es un problema personal y nada más por escucharlos podemos guiar la solución, porque tiene todas las herramientas, no tiene un problema tecnológico, lo que necesita es un problema social que necesita encontrar una salida y que muchas veces no nos damos el tiempo de escuchar a los productores. Porque como nuestra tarea es llevar la tecnología, pues ponemos la tecnología y ya cumplimos con nuestra tarea. Entonces necesitaríamos reflexionar. Hace mucho tiempo, con un colega de Cuba, del ICA, desarrollamos una metodología que le llamábamos célula productiva y a lo que hacíamos le llamábamos traje a la medida. Es decir, ustedes pueden llevar el MIAF, pero con cada gente tienen que platicar a lo mejor de otra manera y les va a entender lo mismo, que es la misma tecnología, pero con otro enfoque, con otra dinámica, con otra percepción, con otras necesidades. ¿En qué momento idóneo para poder platicar? Ustedes tienen que pensar que es necesario, algo muy simple, saber cuál es el momento idóneo. Si ustedes detectan que el productor dice, ajá, lo estoy escuchando, sí, como no, mañana lo hacemos, pero no le ven una chispa en sus ojos,
No, es el momento para trabajar con él. Y eso lo tienen que determinar. No, eso no nos lo enseñan en la universidad. Tenemos que empezar a desarrollar cierta práctica. Esta es la publicación original de Nair. ¿Y qué creen? En la parte de los sistemas silvopastoriles dice, está muy pequeñita, yo sé que no la van a ver, es para aprovechar y decir que sí es Nair y que así los clasificó. Y dice bancos de proteínas, cercas vivas, árboles y arbustos en pasturas, sistemas que integran árboles forestales y etcétera. Entonces, pues, en el S, etcétera, pues se aparece en lo que sea. Igual nos pasa con los sistemas agrosilvopastoriles, ahí es más fácil porque habla de la integración de huertos familiares, la producción de árboles maderables y la producción de frutales, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos hecho con otro colega, estamos diciendo, bueno, tenemos sistemas preferentemente silvopastoriles, y tenemos sistemas preferentemente agrosilvopastoriles. Y esa es nuestra clasificación momentánea con sus déficits. Hay que seguir trabajando. Entonces tenemos pastoreo de vegetación natural, cortinas rompimientos, bancos de proteínas, cercas vivas, protección de aguajes, pastoreo de callejones, pastoreo de árboles en callejones, árboles dispersos en potreros. Y de los agrosilvopastoriles, pues ya dijimos, en plantaciones forestales, en huertos de frutales, huertos caseros, y consideramos el pastoreo en agaves y nopaleras. Tal vez no debería de señalarlo, pero ¿qué creen? Resulta que los agaves y los nopales, ayer decíamos que sí se consideran, y sin embargo, teóricamente nosotros tenemos que discutir este término, pero para no confundirlos más, consideren los que sí. Y aquí están algunos ejemplos. Este es selva baja caducifolia y hay una huizachera, y la gente dice, ¿huizache? No, túmbalo. Sin embargo, del huizache podemos obtener frutos, sombra, y podemos obtener leña. Y lo que deberíamos de estar pensando es cómo raleamos esas áreas y cómo incorporamos pasto para que entonces sea un sistema que sea más completo. Hay un trabajo muy hermoso de un productor en Tamaulipas que discutiendo esta situación me decía, doctor, yo estoy de acuerdo con usted y ya lo tengo. Estoy produciendo leche con huizache. Y si ustedes hablan con otros productores, van a decir, huizache, tú estás loco. Eso no funciona. Pero si nosotros generamos manejo, entonces lo que tendremos que pensar es en manejo de los sitios en los que nos encontremos. Pero si ese árbol es una bomba de nutrientes y de agua y está allí en una zona seca, ¿por qué lo queremos quitar? Entonces realmente no estamos haciendo una adecuada interpretación del fenómeno. Ustedes ven a la derecha lo que llamamos cortina rompeviento. Ese es un sistema que establecimos con semillas de moringa oleífera en alta densidad, a chorrillo. Y el tiempo da eso. Moringa tiene una velocidad de crecimiento importante, pero además es una planta que es alimento para el humano, alimento para los animales y también puede ser alimento para rumiantes, borregos, chivas, bovinos, pero también para pollos. Entonces se pueden trabajar, hay que trabajar niveles, no es que le den y ya, hay que saber qué cantidad se le puede dar, pero entonces tenemos disponibilidad de alimento doble para los animales y también para nosotros. Es una fuente de proteína importante y tiene todos los aminoácidos esenciales. Por lo capacitación para hacer una gelatina y por lo tanto dársela a nuestra gente que está desnutrida, a nuestra gente que está en el campo, que no tiene una variedad por fuerza de alimentos, o a nuestra gente pobre que está en las ciudades. Entonces tenemos una opción a partir de esto. Además de todos los beneficios medicinales que se conoce de la moringa. No es nativa de México, es del Asia, pero es una planta que se adapta muy bien a zonas con estiaje. Tenemos el banco de proteínas. Esta es una foto que me envió el doctor Jesús Jarillo y yo estoy emocionado con el trabajo que se están haciendo en la UNAM, en Martínez de la Torre. Tienen densidades de plantación de 40,000 plantas por hectárea con material vegetativo, el marcos de siembra de 0.5 por 0.5. Y lo interesante de esto es, me decía, es que no todas sobreviven. Bueno, si sobrevive el 90% son 36,000. Y si ustedes le sobrevivieran el 50% serían 20,000. Oigan, ustedes tienen un sistema con 20,000 plantas.
Cuando estamos hablando en sistemas forestales, ¿cuántas plantas están pensando? ¿1100? ¿650? ¿400? Entonces, tenemos que saber cuál es el contexto que nosotros estamos manejando y para qué lo estamos manejando. ¿Y qué creen? En el caso del Golfo, Titonia diversifolia se da de vicio. Tal vez por eso la gente no la pone, o no la aprovecha, o no la utiliza tanto, porque pues allí es una maleza que está. Y en Colima, platicando con productores, en una ocasión que di una capacitación, resulta que los productores me decían, no doctor, esa la cortamos y le echamos herbicida, porque queremos que el maíz se vaya solito. Y entonces estamos perdiendo un fertilizante que se puede incorporar al suelo o que se pueden hacer extractos para aplicar de forma foliar. Entonces, no solamente estamos hablando que es un alimento, sino que además es una estrategia que puede funcionar como un fertilizante. Y por lo tanto tenemos otras condiciones. ¿Y qué creen? Lore lo señalaba atinadamente. Esta es rica, tiene una bondad de favorecer fósforo y por lo tanto deberíamos tener en cuenta para nuestros sistemas ganaderos sustentables, orgánicos, la presencia de Titonia diversifolia. En la mano derecha, allí es una foto que nos envió José Antonio Torres Rivera, colega que está en Chapingo, en el CRUO, y hablamos de protección de aguajes, ¿sí? De árboles protegiendo aguajes. Hace mucho tiempo un productor me decía, doctor, me dicen que tumbe los árboles, pero aquí tengo mi bordo. Como no tengo la foto de ese bordo, no la puse. Y yo lo que le decía es, usted no los tumbe. Primera, porque da un ambiente diferente. Segunda, porque va a proteger al bordo de deslaves, de condiciones, de toda esa condición. Pero además, porque es alimento para el ganado, viene a cestear. Si llega a tomar agua, tiene un lugar de sombra. Entonces, vean cómo pequeñas ideas pueden modificar el enfoque de lo que hacemos. Hablar de cercos vivos, les quiero poner estos dos ejemplos. A mano derecha, Gliricida sepium, como lo conozcan, cacanahual, cacanahuanche, cocuite, cocoite, matarratón, matarrata, palo de sol, como le quieran hablar, es Gliricida sepium. Y yo creo que en el trópico es de las especies, entre otras, pocas, pero son de las más comunes que se utiliza como cerco vivo. Y yo les puse un ejemplo que no es tan común, que es Ura poliandra. A esta le llaman avillo, es en Colima. ¿Y qué creen? Las dos prenden por material vegetativo. La que se llama Ura poliandra tiene espinas. Y vean ustedes cómo el corte ha provocado que reverdezca. Entonces allí se está haciendo un manejo y ese manejo de poda, ese material de forma natural tira las hojas, es caducifolia y justo hay hojas que lo come el ganado como un suplemento proteico. Entonces no necesitamos maquinaria, no necesitamos picar, solamente por ponerlas en los potreros y hacerles algún manejo. Y si se va como árbol, tira de todos modos la hoja y cuando sea grande la podemos cortar como un material para trabajar en beneficio, en maderería, es forestal y lo único que tiene es que algunos, gentes expertas en esto no les gusta tanto porque genera cierto aroma que rechaza, un cierto picor, pero se utilizan. Y por lo tanto es algo nativo, es algo natural, es algo disponible, es algo que se puede potencializar. Quiero mostrarles sistemas de callejones de alta densidad. Allí estamos viendo Leucaena leucocéfala, Masencrus purpureum 715, una combinación de alta productividad. Podemos hablar de esto más al rato. Y es una estrategia que ha tenido sus ciclos. También les decía ayer que somos people fashion, gente que nos gusta la moda y no reconocemos lo que tenemos. Pues Leucaena es una especie nativa de México que se ha distribuido por el mundo y en muchos lugares está siendo ampliamente utilizada, más que en México. A mano derecha tenemos una condición de árboles dispersos en potreros de Wasma unifolia. Entonces vean cómo está dando sombra, excelente, pero no hay comida. Si supieran que nada más por manejo de estos árboles, por podas alternas, para dejar sombra y tener rebrotes de forraje, tendríamos disponibilidad de un alimento que perfectamente tiene 14% de proteína, que no tuvimos que hacer nada más que crear condiciones, tal vez pensar en qué pasto se puede acomodar, allí podríamos poner el C315, entonces tendríamos
una estrategia silvopastoril, no de árboles dispersos ni de forraje en temporada de lluvias, sino un sistema que tenga respuesta a condiciones adversas de temperatura, de disponibilidad de agua, y entonces manejaríamos este tipo de vegetación. Cuando hablamos de tecnologías preferentemente agrosilvopastoriles, describimos algunas preferentemente silvopastoriles, estas son agrosilvopastoriles. Ustedes ven a mano izquierda de su pantalla esta plantación de cedro rojo, Cedrela odorata. Y esto es en Tonila, Jalisco, y vemos allí algunos animales. Bueno, el productor que tiene este sistema forestal, pues otro que tiene ganado, le dijo, pues te rento y meto el ganado. Aquí tenemos otro agrosilvopastoril en cocotero, Cocos nucifera, más en este caso Megathyrsus maximum, es el guinea, antes se llamaba Panicum maximum, también en Colima. Y vemos los huertos caseros, en particular la producción de huevo. Fíjense cómo es interesante. ¿Y por qué en estos sistemas MIAF agregamos gallinas, conejos, a un cerdo? Es decir, ¿cómo vamos a pensar un chivo, sobre todo en producción de leche, no carne, para que nuestra gente tenga un alimento de alto valor biológico y que se nutran los niños, los jóvenes, que tengamos una población nutrida para que tenga un desarrollo intelectual importante? Entonces, es curioso, huevos de rancho, no sé cómo se estén vendiendo en sus localidades, pero con un productor que en su casa tiene unas gallinas, él nos vende cada huevo en 2 pesos con 50 centavos. Mi esposa va a otro lugar y se lo venden a 3 pesos hasta 3.25. Y recién, con esto de la pandemia, acaban de pasar aquí a mi casa, a su casa, y lo venden en 4 pesos, un huevo. Y el comercial, pues anda, dependiendo la época y dependiendo las condiciones, anda entre 1 peso y 1.50. Entonces, vean cómo sí tenemos que meditar el enfoque que estemos realizando en los sistemas que vamos a abordar o que estamos abordando. Y cómo pensar no solamente en poner MIAF, sino cómo pensar en que en donde lo estemos haciendo, el potencial que tenga de los sistemas que vamos a desarrollar. Quiero hablarles brevemente de los sistemas agroforestales especiales. Esta era una pregunta que me decían. Ya vimos con José Antonio Torres Rivera, discutíamos, ¿y si le llamamos a esto ornitoforestería? Ornitos viene de aves, y entonces tenemos gallinas, patos, avestruces. Y además, quien trajo las avestruces decían, ese es un negociazo. Quien se meta a eso, se va a ver millonario. El que se volvió millonario, igual que muchas veces sucede, pues es quien vendía los pies de crías, ¿no? También tenemos algo que con Toño decíamos herpetoforestería, que son cocodrilos e iguanas. ¿Cuántos desarrollos te conocen de iguana verde, por ejemplo? Bueno, estas iguanas, acá, nuestras gentes, está prohibido, pero podemos hacer un desarrollo de esta naturaleza. La que ustedes ven a mano izquierda es un trabajo que estoy desarrollando con Ricinus communis, con higuerilla, y nos encontramos esta foto impresionante. Y la otra la envió Toño y pensamos, estas pudieran ser otras posibilidades. O también la entomoagroforestería. Tenemos gusanos de maguey, tenemos estos gusanos, las dos son de mariposas, la de Yucatán, que es la Arsenura armida, y que también las comunidades son aspectos que lo consumen. Si cualquiera de nosotros citadinos viéramos esto, decían, guácala, ¿eso cómo se hace? Pero además hay toda una cultura de cómo cosecharlos, cómo limpiarlos, cómo depurarlos, cómo manejarlos, cómo cocinarlos y comerlos. Y la otra parte, estamos hablando del sector apícola, que es muy importante. Entonces hablamos de la melinopornicultura, las abejas que no tienen aguijón, y de lápiz melífera. Vemos estos esquemas, lugares en donde existen y la gente dice, pues oye, ¿me das chance de poner mis cajones? Pues sí. Y entonces, ¿por qué no lo hace el productor? Y aquí hubo una pregunta el primer día sobre apicultura y estaba angustiada la colega, no sé si está, pero decía, es que tenemos esta especie y está desapareciendo. Este es un trabajo
que hicimos con una colega, Leonor Román, que está en la Universidad de Guadalajara, en el 2007, y se habla de los árboles y arbustos tropicales nativos que producen néctar y polen en el estado. Van a ver un poco borroso la cita, pero los datos, pero lo que les quiero mostrar es, había 38 especies de leguminosas y 10 especies de asteráceas. Eso lo que nos decía que llegamos a contabilizar entre todas las especies que tienen estas características, 140 especies. Entonces tenemos que tener una reflexión diferente. Yo dudo que no haya trabajos en la península de Yucatán sobre el sector apícola y que además se hable de la riqueza. Por lo tanto, invitar a los que estén en esta área a que busquen, se acerquen, revisen y vean todas las que existen como potenciales. Luego, si ustedes ven el cuadro inferior, puse algunos taxones con sus especies. Y el uso, dice N, nectarífera, dice NP, nectarífero, polinífera y P, polinífera. Pero además, el sitio vegetativo en donde se encuentran y los meses en donde hay floración. ¿Y qué es lo que nos dice? Pues que estrictamente nunca deja de haber floración. En enero hay 3 especies, en noviembre hay 2 especies. Son los 2 meses en donde hay menor cantidad de especies. Pues después vamos para mayo, para marzo, abril, mayo, y vemos que es el momento en donde hay mayor floración, pues claro, y además hay una diferenciación. Y esto, tal vez lo que deberíamos de hacer es saber de qué tipo de especies son y caracterizarlo, porque eso se ve influenciado en la miel. Hay un trabajo muy interesante de la gente que está desarrollando en Uruguay, que ellos quieren caracterizar la miel por tipo de flor. Entonces dicen, ¿consumen de muchas o consumen de una sola? Y ellos encontraron que también consumen de 2 dominantes. Entonces ya tendríamos 3 posibilidades de calidad de miel. Y en la gráfica, pues lo que ven en meses, dicen que hay árboles y arbustos que constantemente pueden aportar pueden desarrollar funciones nectaríferas. Las abejas pueden desarrollar funciones nectaríferas y poliníferas. Entonces, mensaje, no veamos solamente el árbol, hay que ver el bosque, hay que tratar de ver un poco más de lo que tenemos. Y esta es la biodiversidad que nosotros tenemos, esa es la riqueza que nosotros tenemos. Y un ejemplo concreto es este. Este se llama, le decimos tacote blanco, es Montanua grandiflora, tiene una dispersión desde los 800 hasta los 2000 metros de altitud, tal vez hasta 2500, pero ¿qué creen? Es excelente para la producción de miel, pero encontré que los caballos es un forraje que les encanta. A los rumiantes un poco menos, pero a los caballos les encanta este tipo de forraje. Vamos a hablar brevemente de la ganadería diversificada, que fue otro punto que nos comentaron. Y un aspecto medular, existe una asociación de ganadería diversificada. Y ya tiene muchos años, más de 20 años. Y ellos fundamentalmente están pensando en este tipo de ranchos, en la zona del árido, del semiárido de nuestro país, en donde pues dicen que tienen este ejemplo, este es un rancho muy famoso, cuentan con 12,600 hectáreas y por cazador pueden ir por venado bura o por jabalí de collar y resulta que les cobran pues casi $4,000 por cazador. Y móchense con la mitad a la entrada y pues ya cuando lleguen allí pues se mochan con el resto, ¿no? Es decir, hay que pagar. Y son 3 días de caza, y pues sí, les dan comida, les dan un lugar donde estar, sus fogatas, lo que ustedes quieran, pero ese es el negocio que ven los desde el punto de vista de la ganadería diversificada. ¿Por qué hicieron esto las gentes? Pues porque decían, pues simplemente no, los bovinos no nos dan, tenemos que buscar una alternativa diferente. Este tipo de enfoques, de aprovechamientos dentro de las unidades de manejo ambiental, vemos que hay actividades extractivas, no extractivas y el destino que tienen cada una de ellas. Esto lo pueden ver en la liga que está abajo, que está en amarillo,
ustedes pueden tomar esa liga y pueden ir directamente al documento. En este caso es un documento de un colega, de Rubén Montes, que está en la Universidad Autónoma de Yucatán, que ahorita vamos a ver algo de él, y pueden ver ese tipo de trabajo. Bueno, vean la parte no extractiva: ecoturismo, educación ambiental, investigación, fotografía, video, cine. Entonces vean que tiene otro concepto. Y las partes extractivas, que son múltiples. Vean esto, que es desde el Senado en el 2014, es un poquito viejo, pero vean el manejo de las sumas. Estaban diciendo, sí, cuáles son, dónde están, cómo se manejan, y también si no lo hacen bien, las cancelamos. Entonces, eso es lo que está diciendo, y cómo el país está dividido, y cómo en todo el país hay UMAS. Y por lo tanto, esta es una estrategia que deberíamos de estar pensando, meditando. Este es un trabajo que está haciendo Rubén Montes, ya les decía, en el caso del Tepezcuintle. Ellos tienen una tecnología, han desarrollado una serie de trabajos, y la liga que está en amarillo para que puedan visitar. Este es un trabajo que presentó el colega en Red Gatro. Entonces, cuando ustedes entren allí, lo que van a ver es una red de ganadería tropical y se llama Red Gatro, y allí está su trabajo en PDF. Lo pueden descargar y revisar. El FIRA, esta es pues una institución crediticia, ha desarrollado la propuesta del ciervo rojo. Pero esas fotos que ven allí tienen un planteamiento de contradicción. Dijeron, si esa es una ganadería diversificada, pues hay que ponerle en pastoreo. Y si es pastoreo, pues que sean pastoreo de gramíneas. Y lo que ni siquiera se han preguntado, a lo mejor lo saben, a lo mejor no lo saben, a lo mejor se lo preguntaron, a lo mejor no. Curiosamente, el ciervo es un excelente ramoneador. ¿Por qué? Porque está clasificado por sus hábitos de consumo, que está consumiendo concentrados. ¿Cuáles son los concentrados? Las hojas de los árboles y los arbustos. ¿Ustedes ven allí que haya disponibilidad de árboles y arbustos? Este sería un sistema extraordinario. Platicando con los colegas hace tiempo me decían, hay una demanda altísima de ciervo rojo. ¿Y qué creen? Ellos están en Yucatán y la demanda estaba acá en Guadalajara. Y nosotros en la universidad tenemos un sistema con ciervo rojo que, por no saber de mercado, tenemos limitantes para vender y para producir. Y tienen problemas particulares. En Yucatán tienen un fuerte problema de garrapatas. Hace tiempo les propusimos una mecánica, no pudimos concretar nada con ellos, pero esa es una estrategia que deberían de pensar. Cómo incorporamos los árboles y cómo resolvemos el problema de garrapatas, que eso es un problema sustancial en el caso de los ciervos. El otro problema que tienen es un problema de déficit de minerales, y esa es una lucha espantosa que también se detecta. ¿Y qué creen? Problemas de alimentación con sistemas silvopastoriles sería una estrategia muy interesante. Tal vez, como estamos platicando, sería interesante poder platicar de nuevo con ellos y replantear su propuesta. Pero vean, producción de ciervo rojo, y vean su promocional, pastoreo en gramíneas. Quiero hacer esta reflexión. Dice Paulo Freire, enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Por eso es la pedagogía de la pregunta, por eso es un enfoque constructivista, porque lo que yo les estoy haciendo es, o lo que busco hacer, o mi inquietud de este planteamiento es darles los elementos para que reflexionen lo que está sucediendo, y obviamente que ustedes lo analicen y lo puedan potencializar. Les quiero hacer esta reflexión. Fíjense que si ustedes tienen visión, ¿no? Que esto se lo preguntaron a un atleta que ganó medalla de oro olímpica, y le dijeron, oye, ¿cómo le hiciste para ganar la medalla de oro? ¿Cómo le hiciste para tener éxito? Y ella dice, hay que tener tres cosas: visión, pasión y acción. Si tú tienes visión y tienes pasión, pero no tienes acción, estás soñando despierto. Estás nada más imaginando las cosas. ¿Cuántas veces dicen, vamos a sembrar, vamos a transformar, vamos a aplicar, vamos a estudiar, vamos a ganar? Pero pues, ¿y cuándo actuamos? No, pues ya se pasó el temporal. No, pues se soñó. Ya son sueños, ¿no?
Si nosotros tenemos pasión y acción, pero no tenemos visión, pues no llegamos a la meta. Andamos perdidos, andamos nadando allí de a muertito, pero no llegamos a ningún lugar. Si tenemos acción y visión, pero no tenemos pasión, pues hay de medio pelo, pura mediocridad. Pues cobramos el cheque, firmamos la raya, firmamos la lista, hacemos las cosas, pero ni frío ni caliente, ¿no? Ni chicha ni limonada. Entonces tenemos que tener claridad en ese sentido, y yo por eso siempre lo medito con mis estudiantes, lo discuto. Hace muchos años platicaba con mi hijo y me decía, oye, a mí me falta alguna de esas, ¿no? Pues es tu decisión la que te falte y completarla. Entonces, reflexión, ¿están haciendo las cosas? ¿Cómo le están haciendo? ¿Con pasión? ¿Con visión, pero sin acción? ¿Le están haciendo con pasión, con acción, pero sin visión? ¿O le están haciendo con las tres, con visión, con pasión y con acción? ¿Saben a dónde van? ¿Saben lo que van a hacer? ¿Están con las pilas puestas y van viendo pasos que son concretos y con resultados específicos? Esta es una reflexión que yo les quería compartir. Estaba meditando qué les quería decir concreto y les decía, vivimos en una economía de capital. El mercado determina muchos de nuestros comportamientos. Por el bien del planeta y por todos los que vivimos en él, es necesario generar una economía solidaria. Necesitamos modificar este enfoque. Y curiosamente, pues los que menos tienen parece que van a tener menos. Entonces, ¿cómo le hacemos para ser más justos, más solidarios con todos ellos? Yo me pongo a reflexionar. Soy un afortunado primero admiro a mi país, lo respeto mucho y tuve la oportunidad de estudiar un posgrado. Pero si no hubiera sido en este país y en la condición en la que está, no hubiera, y la educación como movilidad social, si no hubiera sido así, yo no hubiera podido ir a la universidad. ¿Por qué? Porque vengo de una familia pobre. Si no tuviéramos esa cuota que nos cobraba la UNAM, ir al bachillerato hubiera sido imposible, porque nada más tenía para el camión y para pagar la cuota que es simbólica. Y lo mismo en la licenciatura. Entonces, tenemos la enorme fortuna de ir a las universidades. Pues aprovechémosle y regresémosle al país lo que nos ha brindado. Es decir, tener un compromiso también con él. Voy a iniciar mostrar algunas experiencias en sistemas agro y silvopastoriles. Quiero iniciar con esto que preguntaban una chica que ha participado 2 veces. Les sugiero que vea este video, les sugiero que se ponga en contacto con Micheline Cariño. Ella tiene un trabajo vasto, ya de mucho tiempo, un trabajo muy hermoso sobre los oasis en Baja California, que pueden ser sistemas agroforestales muy característicos, puesto que la gente, datan desde el siglo XVIII, con los jesuitas, y transformar un entorno para dominar el agua y generar alimentos para los que se iban a vivir para allá. Entonces, allí está en amarillo para que lo puedan ver. Ese es el sitio y lo puedan ver. Este material está en la red. Este es otro trabajo de zonas áridas. Yo ayer les decía que esperaran un poquito. El colega se llama Gerardo Ruiz Smith, perdón. Él está trabajando en su rancho en harina de mezquite. Es un apasionado del mezquite, de todo lo que está haciendo, pero vean lo que dice: si no tenemos buena planta, si no hacemos una buena planta, ¿no? Selección de semilla, calidad de tubete para tener una buena planta. Pregunta: todos los sitios que están entregando en Sembrando Vida, ¿esa es la calidad de planta que están teniendo? Nada más de reflexión, ¿eh? ¿Cómo los estamos entregando? ¿Cómo los estamos manejando? ¿Cómo lo estamos diciendo a la gente? No que hagamos el trabajo, sino cómo lo estamos haciendo. Y él, ustedes ven en las 2 figuras del medio, dice: este es el arreglo agroforestal tipo MIAF que le estoy proponiendo pues a la gente de Sembrando Vida, en donde considera pues la presencia del agave,
del mezquite, inclusive del nopal, y también dice, oigan, y las pitayas, bueno, si fuera posible poner pitayas, pues las pongo, ¿no? Porque además es una condición muy particular, un sistema muy interesante de proveer. Ahí está la cita para que la puedan revisar. No se ve tan bien la diapositiva, pero lo que quería decir que el colega Marco Antonio Vázquez Dávila, él está en Oaxaca, y la gente que ha preguntado sobre hongos, creo que él es una excelente persona para que lo puedan consultar, vean el video, traten de observar lo que él tiene y ojalá se pongan en contacto con él y en un momento dado puedan interactuar. Y lo que entonces la red ha hecho es acercar los conocimientos y la otra es brindar esos conocimientos para el resto. Aquí está el grupo nuestro, hay productores, hay académicos, hay profesores, hay gente de campo, hay ONGs, hay un grupo muy grande que la parte interesante es que estamos dispuestos pues, a construir y a colaborar. Este modelo es de Veracruz, nos lo envió José Antonio Torres, y sin embargo, aquí ustedes pueden ver varias cosas. Primera, pues, pueden traer el ganado perfectamente, y con ese grosor los árboles ya pueden manejarse. Él me decía que tenían en un sistema de 2x3 porque lo ponen en alta densidad por varias razones. Eso lo que implica casi da 2.200 árboles por hectárea. Entonces eso implica una inversión, pensando en la mortalidad que tengan, en los que estén chuecos, en los que se enfermen, en las plagas que puedan tener. Y ustedes verán que tienen algunos que están bifurcados y me explicaba que se debe a un problema de una plaga que parasita y provoca ese problema. Entre todos esos pues, se quedan más o menos con unos 1,000 ejemplares y esa es una estrategia que está haciendo el productor. Entonces, son estrategias de adaptación a procesos, también de estrategias de mitigación por reciclaje de nutrientes, y vean ustedes cómo no es una receta. Curiosamente, no hay recetas. La receta es que no hay recetas, porque lo que implica es ir viendo los procesos que son dinámicos y ajustarse en el proceso que estamos estudiando. De nuevo les pongo este planteamiento. Es muy interesante porque la persona, el dueño del rancho, pues está muy emocionado. Entonces ustedes tienen dos épocas, cuando hay lluvias y cuando hay secas, y también saber que la interacción con la edad que tienen estos árboles, puede haber daños del animal. Se recarga, se rompe y adiós árbol. Entonces son de las cosas, pues sí, algunas bondades, pero hay otras desventajas que se están presentando en estos sistemas y que tenemos que estar claros con qué lo vamos a utilizar. Este es un trabajo, ya les decía yo, de Veracruz, de Martínez de la Torre, de la UNAM. Aquí esto me da pauta para decirles, no solamente son árboles, pasto y ganado, no, tenemos una cantidad de recursos impresionantes. Todos los residuales agrícolas y agroindustriales que pueden fomentar el sistema. Entonces, no se queden limitados, porque dijimos árboles, pasto y ganado y ya es lo único que vamos a poner. No, hay que aprovechar todo lo que se pueda y potencializar todo lo que se pueda. Como Martínez de la Torre es una zona citrícola muy importante, pues, ¿qué creen? Hay un sistema bien interesante. Pasto, cítricos y titonia, más árboles dispersos en potrero. Ese es el trabajo de Cristino Cruz Lazo, un trabajo muy, muy atractivo y que los que estén cerca lo pueden visitar pensando en una posibilidad. Y sobre todo, como les decía al inicio, hay material vegetativo. Ahorita habló Jesús Jarillo, el doctor Jesús Jarillo, yo le decía, oigan, y además Cristino me decía, no, yo pongo una ramita y prende, y estoy sorprendido porque el grosor, obviamente por la humedad, pues es el trópico húmedo, por el grosor de las estacas que están poniendo y por la forma que están poniendo, que tengan densidades de 20,000 a 40,000 plantas por hectáreas, eso es extraordinario. Aquí hay otro ejemplo. Este es un trabajo de José Antonio Torres Rivera. Es un productor. El productor, allí está Ignacio Cambambia González, tiene cabras y se dedica a la producción de quesos de cabra. Y ustedes ven en la figura al fondo pues, la parte de esa transición de montaña y trópico húmedo, que además hay cafetales, y de su familia le dijo, bueno,
me voy a desligar del café, que es una lucha que estamos batallando, que estamos perdiendo, y vamos a desarrollar un proyecto. Y él desarrolla un proyecto de sembrar banco de proteínas con morera, morus alba, y empieza a hacer toda una estrategia de reciclaje. Al fondo ven la galera que tiene y cae orina y heces, las recolecta y entonces tiene para composta, lombricomposta, tiene biodigestor, está incorporando residuales agrícolas de juguería, tiene forrajes de corte, caña de azúcar, 715 y recientemente está poniendo cerdos. Pero además tiene una pequeña huerta que está generando pues aquellos hierbas de olor que ocupa también para los quesos. Y a esto el colega le ha llamado ganadería multifuncional. Bueno, es tan exitoso que el productor es un capacitador, da cursos para el Estado, para productores. Entonces, entre todo, la suma de los ingresos que tiene no solamente son los aspectos pecuarios, ¿no? Sino también su capacidad de generar y de formar a otros productores. ¿Qué sucede si dentro de los grupos que tienen ustedes identifican a gente que es líder, pero líder en un sentido que sea favorable para la comunidad y para generar cambios entre los propios grupos? Y entonces él, como es un productor, pues habla en forma de productor y esa es una manera diferente de la que hablamos los técnicos. Esa es la reflexión que también deberíamos estar meditando. En Cones, en Tamaulipas, en San Luis Potosí, que es una propuesta que recientemente la leucaena ha tenido varias etapas en el país. Esta es una de las últimas, en donde la Fundación Produce de Michoacán promueve, a través de combinación con el CIPAP de Colombia, sistemas de alta densidad. Nosotros desde el 97 tenemos sistemas de alta densidad. Pero entonces, bueno, se promueven estos sistemas y ¿qué sucede? En la mano derecha se ponen a 320 y a chorrillo entre hileras. Y el que ustedes ven a la izquierda es en el FIRA, en Tamuín, en San Luis Potosí. Yo platicaba con los técnicos de ese momento, decían, doctor, es que esto no nos funciona, pues está sencillo, en lugar de 320 ponga el más, y tomamos la decisión de poner de entre 5 a 7 metros. ¿Por qué? Porque con esa humedad que llegan a tener la leucaena, esas condiciones que tenían de suelo, características especiales en la época de lluvia, cerraba tanto a 320 que el ganado no tenía comida, no tenía pasto. Y entonces, ¿qué significa? ¿Está mal la práctica, la tecnología? No, quienes estamos mal somos nosotros porque queremos hacer una receta y no aplicamos el conocimiento del local, la situación local, los enfoques que ya sabemos, no recuperamos esa posibilidad de hacer ajustes. Y no tiene que ser, si no son tuercas, no son llantas, no son tornillos, es la vida que tiene que hacer ajustes para tener un mejor resultado. Este es otro lugar también con productores en donde fuimos a participar, a capacitar a productores. Entonces, vean, pues se le olvidó al productor, simplemente los árboles crecieron. Allí está doble surco a 1 metro con espacios de 320 y siembra chorrillo. Pues no lo utilizó, pues se volvieron árboles. Y vean después cómo tienen que podarlos. No hay nada de pasto. Se cierra tanto que no hay pasto. No hay ni competencia de malezas. Y el otro que decíamos, un modelo en donde se puso a 5 a 7 metros como callejón, con doble hilera o hilera sencilla, que nos daba una densidad de 10,000 a 20,000 plantas por hectárea, y en ese momento sugerimos poner moringa oleífera para ver cómo se comportaba, y llegaba a tener 1,700 plantas. Por lo tanto, lo que estamos hablando de esta agroforestería, hablamos de mecanismos, de dispositivos, de instrumentos, de herramientas, de sumar aspectos de biodiversidad, aspectos de agroecología, una visión sustentable para enfrentar este cambio climático con procesos de adaptación, mitigación y sistemas resilientes. Y por lo tanto, aquí vemos una definición de la adaptación. Se define como aquellas iniciativas y medidas que reduzcan la vulnerabilidad de los productores y sus sistemas ante los riesgos reales o esperados del cambio climático. Si hay poca agua, pues menos producción. Si hay mucha agua, problemas. Entonces, vemos que puede ser espontánea, proactiva o planificada, y ya depende de qué es lo que nosotros vayamos a hacer y cómo estamos actuando en los sistemas. Si es mitigación,
pues estamos pensando en reducir o evitar las emisiones netas de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y entonces estamos hablando de capacidad de desarrollar sumideros de carbono, los sistemas, la agroforestería genera esto, retener suelo, mejorar el uso de los nutrientes y la calidad del agua, estabilidad en temperatura, selección de leguminosas para ahorro de fertilizantes o fuentes de alimentos para animales. Las ramas de los árboles son fuente de leña o para la elaboración de compostas, por algunos de los ejemplos que se puede hacer con la agroforestería, con los sistemas silvopastoriles y agrosilvopastoriles. Y por lo tanto estamos pensando en las sinergias que nos permitan tener resultados económicos, los beneficios ambientales, el crecimiento, y aquí hay una reflexión, Los que están en Sembrando Vida, mientras son técnicos, recuerde, y si ustedes tienen conocimiento, corrigen, es el primer propuesta de programa de gobierno de política que participan en el desarrollo de este tipo de estrategias, aseguran un recurso que fomente la estabilidad del sistema. Y es ahí donde hay que hacer una reflexión y meditar sobre lo que estamos haciendo. Porque la mayoría de los programas que tiene el gobierno, sobre todo la parte productiva con la CEDER, pues si el extensionista hace bien o no las cosas o hace sus reportes con toneladas de papel y el productor no cambia, no pasa nada. Eso, el país está lleno de miles y miles de historias. Reportes, fotos, videos, todo lo que ustedes quieran, y van con el productor y sigue igual. Aquí llama la atención, es muy interesante que se integran jóvenes para tratar de arraigarlos en el campo, que los productores reciben un apoyo para continuar con el proceso y que los técnicos que los van a capacitar, que los van a orientar, que les van a ayudar, también tienen un recurso. Se está rompiendo con un paradigma que a lo mejor ni siquiera les ha tocado o no han meditado. Son más jóvenes o no tienen esta percepción, pero esa es una situación bien interesante de precisar y meditar. Y obviamente vamos a hacer optimización de los recursos que tenemos y una herramienta, la biodiversidad, como esta forma de poder hacer esta optimización de recursos. Y yo digo conocimiento local, de lo local a lo universal, pensar en adaptar, adoptar o desarrollar modelos locales. Eso es lo que tenemos. Vean ustedes la belleza que tenemos, las implicaciones de lo que hay allí y las posibilidades que tenemos. Tengo la fortuna que todas estas fotos son mías y son cosas que hemos estado capturando, viendo, haciendo, meditando, pero también tenemos normalmente esto. Si supieran que mi casa está enfrente de esta propiedad y que los árboles, ni si vean ustedes los árboles que hay, ese es un dulce, el guamúchil, y allí también no se ve porque está tapado por el Pitecelobium. Hay un árbol que se llama, es una acacia, Acacia acatlensis, le llaman espino blanco, y las vacas lo que están allí agachadas es tratando de buscar las vainas de esa acacia. O estas fotos, en donde vemos a los árboles que allí quedan, pues porque no les hicieron más nada. Y todo el resto, bueno, esta es la seca que tenemos. 8 meses de sequía, en donde los meses más difíciles, mayo, abril, mayo, junio, la gente anda viendo qué les da de comer a sus vacas. Que esa es la forma en que yo me aproximé a los sistemas silvopastoriles. Tratar de resolver, buscar estrategias de alimentación para enfrentar la sequía. Este es un libro que publicamos, hay una cantidad de documentos interesantes, solamente está impreso y si están interesados voy a tratar de hablar con la colega que todavía tiene libros, que están a la venta y que ella es quien los tiene. Ustedes pueden ver allí recursos arbóreos y arbustivos tropicales. Nosotros hicimos un trabajo colectivo, solicitamos a expertos que pudieran publicar especies como de fichas de árboles con fines ganaderos. Allí ven la liga, esa liga ustedes tóquenla, descárguenla y encuentran el libro, está digital. Y el que ven a un lado es otro libro
que estamos haciendo. El primer libro tiene, si no mal recuerdo, 24 especies, el siguiente tiene 17, es decir, nosotros prácticamente ya tenemos 40 especies del trópico que pudiéramos ver qué se pudiera hacer, y tratamos de ver la parte biológica y tratar de enfatizar en la parte nutricional y de usos de las especies. Y lo que nos damos cuenta es la enorme cantidad de usos que tienen, de los servicios ecosistémicos que proveen y la cantidad de usos que la gente reporta que pueden tener estos árboles. Les quería señalar esta guía de árboles de la selva baja caducifolia. Estoy a punto de conseguirlo, lo tiene la Universidad de Guadalajara. Jesús Rosales me lo enseñó. Y otro libro que está libre, Uso y Preservación del Recurso del Monte de la Selva Baja Caducifolia de la Península de Yucatán. Nosotros editamos este trabajo, lo promovimos con la red GATRO, está disponible. Allí ven en la parte de abajo la liga, está disponible para que lo vean, para que lo descargan. Es de los colegas de la UADY. Aquí estoy haciendo un alto para anunciar la reunión de los sistemas agro- y silvopastoriles, y quien esté interesado, pues les hacemos llegar la información. Inclusive sería interesante que no solamente participen de oyentes, sino como están en esto, puedan llevar sus experiencias. Va a ser fabuloso que puedan participar e interactuar. La biodiversidad, vean lo siguiente. Nosotros desde 1997, que fue el primer trabajo que publicamos, detectamos con productores, porque eso es un trabajo que hicimos con productores, 69 especies que tienen uso forrajero. Luego hay otro trabajo de Jiménez en el 2008 para Chiapas, 50. Alayón, otro colega, 39. En el 2018, de algunos cursos que doy con productores, en un ejercicio que hago con ellos, encontramos 25 especies. Y muchas de esas especies las están eliminando de sus áreas. Por lo tanto, nada más por fomentarlas, pudiéramos ir generando sistemas interesantes, conocer qué son, para qué sirven, cómo se desarrollan, cómo se pudieran manejar, y lo que decía hace rato el doctor Jarillo, pues nada más por tolerarlas, pues van a nacer. Entonces démosle oportunidad a la naturaleza de expresarse. Cuando hablamos de árboles, realmente siempre tenemos que pensar en que son multipropósitos. Aquí les pongo 5 especies que hemos estado estudiando: Ciasalpinia coraria, Guasima unifolia, Senatomaria, Sisyphus mexicana, Vachellia penatula, y estas están en el libro que les acabo de señalar. Hay 14 usos posibles y los que pudiéramos desarrollar. Es decir, muchas de ellas son medicinales, y este es un aspecto que tendríamos que meditar, cómo recuperar esa información, aspectos culturales que tiene nuestra gente y poder encontrarle otro enfoque. Sombra, melíferas, forrajero, los 14 posibilidades que están allí, construcciones rurales. Nuestra gente dice, oye, prefiero esta porque es lineal, porque es flexible, porque es ligera, porque se pueden hacer 1000 cosas. Allí está la información, ¿eh? Es cuestión de preguntar también. También existen, en el caso del trópico seco en particular, disponibilidad de frutos que consumimos nosotros o que podemos utilizar en la ganadería. Entonces, el hecho de que estén en la época de sequía es extraordinario porque nos permite generar estrategias como suplementos forrajeros. Eso le hemos dedicado tiempo académico a encontrar estrategias de utilización, porque aportan proteína, minerales, azúcares, porque podemos diseñar estrategias de que puedan ser restrictores de consumo, pero también puedan ser desparasitantes naturales, además de las múltiples funciones que ya hemos señalado. Quiero finalizar mi presentación mostrando algunas experiencias que hemos desarrollado con distintas especies. Iniciaré con Leucaena leucocéfala. Fue una de las que primero empecé a trabajar, y lo hice en un proyecto que se llamó Bancoteína. La siembra fue en alta densidad, entonces nosotros ya tiene sus ayeres,
desde la década de los 90 empezamos a trabajar con estos sistemas de alta densidad y se establecían 20,000 plantas por hectárea. Lo recogimos en este documento que publicamos en el 2000, en donde participaron del Instituto de Ciencia Animal y la Estación de Pastos y Forrajes Indio Atuey. Y los resultados que obtuvimos fueron muy concretos. Por un lado, ustedes ven la línea punteada, es un sistema con leucaena, y la línea continua es un sistema sin leucaena. Si estamos en julio, decían que producían casi lo mismo las vacas, pero cuando pasamos a agosto, casi la diferencia está entre 2 litros por animal. De 1 a 2 litros es lo que esperamos por la incorporación de la leucaena en sistemas de producción, en este caso de doble propósito. Pero si lo ven ustedes en la condición corporal y en el peso vivo de los animales, pues se mejora la condición corporal, que es la línea punteada, contra la línea continua, o se incrementa el peso. Esto tiene una connotación sustancial en reproducción, porque si los animales están en buenas condiciones, están en una condición de 3, la posibilidad de que teniendo un semental que esté sano, que esas vacas queden preñadas, es alta. Y por lo tanto nosotros tenemos tasas de fertilidad que rondan entre el 50 y el 60%. Eso es terrible para el país. Por utilizar estos sistemas, y lo hiciéramos de manera correcta y sistemática, utilizando sistemas de pastoreo adecuados, pudiéramos incrementar 75, 80% perfectamente. En algunos casos, ejemplos muy concretos, con gente muy líder, muy dinámica, se llega hasta 90%. Esos son puntuales. Y se llega a 100%, pues desechando a las vacas que no quieren gestantes. ¿Para qué queremos bocas? Lo que necesitamos es que produzcan. Esa simple reflexión, muchas veces tenemos animales viejos que no producen y contaminan. Allí sí hay una razón de contaminación. Vacas que tienen 10, 12, 14 años y no las desechas, pues porque son las fundadoras, pero son unas zarpas en la época de estiaje. Entonces tenemos un problema de concepción en este sentido. Y les quiero mostrar este análisis que hicimos de 11 ranchos. Vimos población, la condición del banco de proteínas, presencia de plagas, cuál era la opinión del productor sobre la tecnología, si hacía rotación, si hacía división de potreros o no, y qué observación tenía. Bueno, de esos 11, hay 10 que tienen un número y el último dice independiente. Este productor, nada más de ver cómo se estableció el sistema y esperando a cosechar semilla de un vecino, estableció él solo su sistema. De esa naturaleza son nuestros productores. Obviamente no todos, pero pues si ese es el 10-20% es lo que necesitamos para que sea el tractor que le preguntaban ayer al doctor Rosales. Estos son los tractores. Y que además compartan las experiencias, porque hay gente que no quiere compartir. Pero si ustedes se van al análisis, ¿cuántas de esos 11, cuántas están en condición buena? Pues vemos que están 7, bueno, menos del 70% de población buena. Y de condición, nosotros vemos en condición buena 4. Entonces ya anda como en el 35%. Había plaga, pero antes que nada vean que el 6 y el 9 desaparecieron. Es decir, tuvieron el sistema y lo perdieron por múltiples causas. Y luego el interés de esos 11, si nosotros contabilizamos, solamente 4 decían que sí les interesaba. Pero de esos, ¿cuántos hicieron potreros? Y ven que nada más hubo 3. Entonces, esta es una radiografía bien interesante, porque sobre pastoreo y desaparición del banco de proteína, y solamente quedaban 3 en condiciones buenas. Eso es lo que sucede cuando no manejamos adecuadamente los sistemas silvopastoriles. Por lo tanto, y el pasto, no solamente los árboles. Entonces, si no sabemos manejar los recursos vegetales, pues vamos a tener pérdida, sobrepastoreo y reiniciar con otra cosa y decir que eso no funcionó. Entonces tendríamos que analizar con calma analizar y monitorear y hacer ajustes inmediatos.
Quiero mostrarles una experiencia que monté. Aquí tomé la decisión de rentar una parcelita de 3 hectáreas, que no me escuche mi esposa, porque si no, me va a decir que dónde estoy invirtiendo los ahorros. Resulta que nos visitó un profesor con sus estudiantes y justo me agarraron limpiando esta área. Es un sistema que puse a 1 metro entre surcos y la semilla a chorrillo, con la idea de tener una alta densidad. Si no hubieran llegado ellos, nosotros tendríamos un problema sustancial. La planta estaba en el momento idóneo para limpiarse. La planta es sensible hasta prácticamente los 40 días. Tal vez a los 60 días empieza a irse sola y domina. Pero este es un problema, el crecimiento lento de la leucaena, que es ampliamente conocido. Y por lo tanto, resolvimos un problema sustancial y como tampoco en nuestro caso había mano de obra, estábamos en un lío de perder la planta. Ven estas fotos secuenciales, eso es el banco de proteínas, pues está extraordinario, es 1 hectárea que sembramos. Y vean parte del resultado, aquí ya está podada, ven hacia el lado de la derecha cómo se ven árboles grandes. Esto puede ser estrategia también de recursos. Si hay ganaderos que no tienen alimento y hay sistemas que generen harinas con una calidad importante, esta es una estrategia, generación de harinas de plantas proteicas para incidir en el mercado de la ganadería. Imagínense que compramos soya de Estados Unidos, importamos soya. Si la soya anda en 10 pesos el kilo, nosotros perfectamente por la calidad de la proteína de estas harinas, pudiéramos estarlas vendiendo en alrededor de 6 pesos. Y pudiéramos tener un costo de producción de alrededor de 2 pesos, máximo 3 pesos. Entonces, lo que implica es que cómo aterrizamos las ideas para que la gente que está en esto tenga una dimensión diferente en la producción. Quiero mostrarles el resultado. Dejé esas áreas sembradas a alta densidad y el resultado final es este que les muestro. Es un bosque. Cuando tomé la foto tenía 3 años. El promedio de densidad era de casi 150,000 plantas, obviamente delgadas, gruesas, y lo que la altura estaba entre 3,5 y 4 metros. Y por lo tanto, lo que nos está diciendo es que nosotros pudiéramos tener una estrategia de posible forraje, ya lo señalé, leña, varetas, podemos hacer carbón y también la venta de semillas. Ustedes ven árboles con semillas, dicen, eso está altísimo, pues lo cortas y lo cosechas. Eso lo haces muy tempranito cuando está húmeda la vaina para que no se te pierda. Entonces, ¿por qué no fue exitoso esto? Pues porque lo estaba haciendo yo y entre clases, pláticas, conferencias, viajes, pues si no tomas la decisión no lo puedes manejar. Pero la conclusión es que lo tenemos y está el recurso. Y esto me da pauta para meditar algo. ¿Qué sucede si hacemos un sistema que nos permita asegurar el fertilizante? Porque si ustedes lo cortaran, hicieran el sistema de tumba y aprovecharan ese material, después nos enfrentaríamos a que viene el rebrote. Entonces, esas áreas con esa cantidad de materia orgánica que fijan, ya el doctor Jesús está dando un dato, nosotros hemos visto que también se incrementa la materia orgánica, no a ese nivel que decía, pero nosotros llegamos a detectar valores de 4. Entonces, de tener 2 a tener 4 es extraordinario en estos suelos tan pobres que tenemos. Y esta pudiera ser una estrategia. Manejo para encontrar salidas atractivas. ¿Cuál es la inversión más importante? Semilla y establecimiento inicial de la planta para tener un desarrollo, porque al ser un árbol pues se va a crecer de esta manera. Se me terminó la renta y como el tipo era muy complicado ya no decidí renovar, pero me quedé con las ganas de cortar ese bosque, cuantificar cuánto carbono había fijado en esos 4 años, a estas alturas tiene 4 años, y en un momento dado poder hacer estrategias diferentes de desarrollo con esta especie. Pero a un lado le puse Titonia diversifolia, y vean cómo compite. Y tenemos entonces 2 forrajeras que son de alta calidad y que
no tienen problemas de estar asociadas. Son estrategias que pudiéramos manipular. Aquí les quiero dar una idea que hicimos con un colega. Es un trabajo de Anguiano, que son, bueno, un agradecimiento a todos mis estudiantes y a todos los colegas que han colaborado. No soy yo solo, son una cantidad enorme de estudiantes que han participado con nosotros. Y esta idea nace de, tenemos un sistema como frutal, en este caso papaya, en una distancia de 3 metros entre surcos y 1.5 entre plantas. Y la idea, ¿por qué no ponemos pues, el fertilizante? Se desarrolló en vivero las plantas, 70 días de edad cuando se trasplantaron, y a los 35 se inició la siembra de la papaya para que cuando estuviera esto, tuviéramos un sistema de papaya de 35 días de edad y leucaena de 70. Se hicieron en un primer experimento 2.200, 4.400, 6.600 plantas de leucaena por hectárea. 6.600 es una densidad importante. Entonces, quiere decir que nosotros aquí tenemos un frutal y podemos, si no tenemos animales, tenemos una harina. Pero quiero que vean las gráficas superiores. Lo que dice las gráficas superiores dice 30, 22, 30, 44, 30, 66. Este 30 habla del tiempo y el 22 se refiere a la densidad, 2.200, 4.400, 6.600. De los 30 a los 90 días y la presencia de ácaros, de áfidos y de plantas que estuvieran viróticas. Y lo que ven es que en el control se encontraban los problemas, pero una línea azul que apenas se distingue, y en el resto, y en particular en las que tenían las 6.600, no estaban enfermas. Entonces, es un sistema que provee salud, en este caso al frutal, y provee posibilidades de manejo. Las fotos son de un sistema que replicamos con un productor y que se pusieron 6.600 plantas por hectárea, con 2.300 plantas de papayo. Este es un sistema muy oneroso, pero piensen en la idea, no piensen en la especie. Es una idea que se pudiera asociar con otras frutales. Quiero mostrarles una experiencia de un productor. El productor en ganadería, él decidió utilizar morera, Morus alba. Cuando platicamos con él, discutíamos por qué hacerlo. Lo hizo, cortó las varetas, desarrolló la planta y él decidió ponerla 5x5, que da una densidad bajita, y 10x10 para poner leucaena que fuera como sombra. Como yo vengo con toda esta corriente de alta densidad, yo le platicaba y él me decía, bueno, yo las voy a poner así, José Manuel. Entonces yo no voy a discutir con él. Además es un empresario exitoso que gana dinero de la ganadería y actualmente la ganadería es su segundo negocio, se dedica a otra cosa más atractiva en producción de alimentos, produce camarón en agua dulce y además él es ingeniero agrónomo, o sea, que no es que no conociera técnicamente y además con mucha experiencia. Lo interesante de esto es que no hay reportes de utilizar morera en pastoreo. Y para mí se perdió el sistema, pero para mí lo más atractivo es que se tuvo la experiencia de que sí era posible diseñar estas distancias 5x5, generar un callejón en medio. Ustedes ven 5x5 porque en medio iba la leucaena, es decir, ven un callejón más amplio, ¿no? En esta debería de ir la leucaena, pero aunque como fueron por plantas, por trasplante, pues el pastoreo, al ser pocas plantas, los animales la dañan. Es un sistema que duró alrededor de 3-4 años, pero lo interesante es que descubrimos que el ganado le gusta pastorear la morera. Y la mayoría de los reportes decían que no es tan atractiva en pastoreo, eso puede ser por ecotipo, porque además tiene taninos, y la otra, cómo se comporta para poder asociarse con ella. Y lo que están viendo es que el pasto se regenera, tiene una velocidad de crecimiento diferente pues a la morera y esos son de las interacciones y de los manejos que tenemos que encontrar solución. Les voy a mostrar una experiencia con Gliricidia sepium. Este es un banco de proteínas, pusimos 40,000 plantas por hectárea y lo que quiero resaltar es el fondo y el piso seco y la gliricidia verde. Entonces, ¿qué estábamos diciendo? Por utilizar estas especies en condiciones
de secano podemos tener forraje, que es un suplemento para el ganado. Y la semilla tenemos disponibles, y la distancia era a 1 metro entre surcos y a 25 entre plantas. Esta fue otra experiencia. Aquí lo que hicimos es que había una distancia de 320 y sembramos entre 50, una vaca Holstein, 12 del día, y tiene que buscar la sombra. Entonces lo que nos está diciendo es que ojalá hubiera una más alta, porque está batallando este animal. Entonces el genotipo no es el idóneo, el genotipo animal no es el idóneo, y el sistema está intentando ayudarle, aunque le falta condiciones para expresarse mejor. Lo que ustedes ven en este cuadro es la producción de materia seca. Cuando asociamos gliricidia, pasto y una leguminosa rastrera, que es Neonotonia eguiti, obtuvimos 17 toneladas por año. Si pusimos en este caso un temporalero, como es el sorgo, fueron 12,500, y gliricidia y pasto nos dieron 11, y solo gliricidia nos da 1 tonelada 600. Entonces, vean que nos está diciendo que además en el tiempo, cómo va a ser la dinámica en el tiempo y la interacción con los animales para que se mantenga esta propuesta y estas posibilidades. Ayer había una pregunta en este sentido, y yo creo que experimentando, buscando, trabajando, viendo las opciones. Aquí lo que hicimos fue callejones de combinado maíz, pasto y gliricidia. Y la gliricidia, una ventaja enorme que tiene es que puede crecer lenta, pero después uno le da oportunidad y se robustece. Una breve experiencia con Ricinus communis. Vean esto. Yo puse Ricinus communis en Tecomán y de forma espontánea se generó esta vegetación. Obviamente estamos en la época lluviosa, hay un aprovechamiento, pero allí tenemos este resultado. Vean la cantidad de plantas que tuvimos en esa parcela, y lo único que nosotros pusimos fue el Ricinus, Crotalaria, tuvimos el Ricinus communis, Cajanus cajan, que fue lo que pusimos, y Canavalia ensiformis. Y Gemelina arbórea lo pusimos en los lienzos, no estaba en la parcela. Pero entonces nosotros vemos la diversidad de especies y sobre todo de leguminosas herbáceas que surgen y que en ese momento no le estamos dando un énfasis. La otra que pusimos fue coral, que es una leguminosa que sirve para postería. Aquí algunos ejemplos. Ante esa cantidad de biomasa nos vamos a encontrar, sí, ataques a plantas, pero ni los pelamos, no le pusimos nada, porque queremos ver cómo responde estos sistemas. Y también la presencia del Ricinus, que les quería traer esta foto, porque la pregunta es, ¿podemos generar sombra de manera inmediata? Y estamos hablando de estas higuerillas que tienden a comportarse como árboles, arbustos árboles, y que esa planta tiene 4 meses de desde que se sembró hasta este resultado, y vemos cómo encontramos un área de sombreadero. Entonces, para la ganadería, generar microambientes puede ser un alimento, microambiente y obtención de semilla, que esa pudiera ser una estrategia adicional al sistema. Les voy a mostrar unas experiencias con moringa. Aquí la asociamos con maíz y nos interesaba, nos gustó mucho. Esto fue un experimento posterior. Yo ya había hecho trabajos previos para tomar esta decisión. Entonces tenemos el rastrojo del maíz y vean cómo fue compitiendo la moringa con el maíz, y por lo tanto, si cosecháramos el maíz, nosotros tenemos los árboles y podemos hacer usos, ya les decía, alimento para las personas, forraje y medicinal. Esta es otra combinación que pusimos con una leguminosa herbácea, Canavalia ensiformis, y hacíamos sistemas, aquí hay a 1 metro entre las plantas, es decir, a 2 metros entre la moringa, y sembrada a 20 centímetros la moringa, con 2 semillas por golpe, más o menos, y a chorrillo la Canavalia ensiformis. Y curiosamente estas dos especies tienen un alto potencial de germinación, tienen
90% de germinación las dos. Este es un excelente forraje. En un momento dado, como alimento para humano, tendríamos que ver cómo hacerlo. Se tiene que hacer un doble cocimiento. Esto tiene sus connotaciones. No es, he visto pocas experiencias de consumo en humanos, aunque en Colombia encontré gente que la consume. Y este experimento que estamos utilizando, este forraje que se llama Cenchrus ciliaris 715, y lo que detectamos 4 especies: moringa, gliricidia, Couteria platyloba y Leucaena leucocéfala. Y se ve a la vista. Lo que dice es que tiene una velocidad de crecimiento importante y que puede competir con esta especie, y por lo tanto es una estrategia de poder establecer especies que tengan velocidades de crecimiento importante. Y eso es lo que ustedes están viendo en el cuadro, la edad de siembra, y ven cómo el número de plantas que está, lo que está entre paréntesis son las plantas reales, ¿sí? Por metro, y abajo vemos la altura, en donde a los 75 días tiene 1 metro de altura la moringa. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que tiene un excelente crecimiento, a diferencia de las otras plantas, que tenemos que saber cuál es su velocidad de desarrollo y por lo tanto el manejo que tienen que hacerse. Aquí no significa que perdimos ni la gliricidia, ni el coral, ni la leucaena. Lo que significa es que tenemos forraje que pudiéramos cortar para abrir, que haya luminosidad y que vayan creciendo y encontrarle una estrategia. No metemos los animales, pues, porque es poco tiempo para las arbóreas, pero sí podemos utilizar una poda en el caso del Cenchrus purpureus. Y esto lo establecimos en la universidad. Pusimos a 1 metro de distancia las moringas. Espero que alcancen a ver unos palitos aquí que están comidos por los borregos. Lo pusimos con una braquiaria y lo que vimos fue lo siguiente: como no teníamos control del pastoreo, a pesar de que estábamos en la universidad, el encargado del manejo, el trabajador encargado del manejo de los borregos, los metía cuando quería y como quería. Conclusión: hubo sobrepastoreo y desapareció el sistema. Una idea con cítricos. Pusimos canavalia. Hay gente que no le gusta porque la canavalia puede treparse y entonces se va a dañar, pero eso significa que es una estrategia de fertilización, y las que se suban, pues las bajan, las cortan, a menos que no visiten su parcela. Entonces, esta es una estrategia interesante, cubre el terreno, se disminuyen los tiempos de estar limpiando, de mantener limpio el área, o también la combinación con equinos, en el caso del limón mexicano, y curiosamente los equinos no dañan los árboles de cítricos. Por lo tanto, esta es una posibilidad muy interesante de cítricos y ganadería. Vamos, les voy a hablar algunas experiencias con Cocos nucifera. Tenemos esta combinación en donde existen diferentes pastos. Pusimos también el 715 entre cocotero. El cuadro se los voy a dejar para que lo analicen. En la medida que incrementamos la densidad de leucaena, teníamos 40,000, 60,000 y 80,000 plantas entre el cocotero. Es decir, teníamos leucaena, CT y cocotero, y los indicadores dicen: se incrementa producción de leche, prácticamente 1 litro, la fijación de carbono aéreo es importante, el incremento en materia orgánica, también nitrógeno en heces y reciclaje de nitrógeno a través de la cantidad de heces por incremento de carga que teníamos. Los insectos en el suelo, la macrofauna, se incrementan, en particular las lombrices de tierra se incrementan, se baja el costo de producción de alimento y pues la relación beneficio-costo pues es mejor. Aquí tenemos otra experiencia que estamos haciendo recientemente con un productor de armería. Este es Crotalaria juncea, tiene 30 días. Esta la acabamos de visitar, tiene 80 días. Y aquí en el círculo amarillo le señalo rosa morada como cerco vivo. Es decir, nosotros pudiéramos optimizar en estas áreas con forestales. Y tenemos sorgos y Crotalaria juncea. Aquí este es igual,
rosa morada. Vean el tamaño de la planta que se está poniendo dentro de cerco vivo, a diferencia de otras que ya están. Hay que dedicarle tiempo a cuidar esta situación, estos árboles, y lo están poniendo a 4 metros. ¿Qué sucede si lo ponemos a 2 metros? Pensando en mortalidad, en daños, en que no estén idóneas. Entonces, eso implica costos, pero pudiéramos asegurar este tipo de producción forestal. El cocotero se ha utilizado para producción de forrajes como sorgo fortuna, que es un sorgo muy interesante que existe en Colima, que lo sacó el INIFAP, es una tecnología que desarrolló el INIFAP, o con maíz, como estrategia de corte también para ensilar. Tiene un problema actual grave, se llama mayate prieto, está provocando la muerte de las plagas. No es reciente, esta plaga data desde hace 50 años según un productor, pero está siendo muy terrible, muy dañina. Estos son los huecos que genera, cómo va perforando y va dañando hasta que mata la planta y se tiene que cortar. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Pues insecticidas y poner atrayentes. Y si se muere la planta, pues cortarla y quemarla. Esas son, a grosso modo, las condiciones. Estas pupas de los insectos se utilizan como alimento. En Sudamérica, Colombia, Brasil, están siendo producidas para consumirse y venderse. Pero les quiero dar una idea muy concreta. El productor estaba angustiado. Desde el año pasado estoy platicando con él, recibí a un grupo de Chapingo en Colima, y eso provocó que me acercara nuevamente con este grupo de productores de coco, angustiados, desesperados, necesitados, y nadie les da ayuda excepto pues corten, tumben palmas y pongan trampas, y de esa manera pues vamos a resolverlo. Y lo que les estoy mostrando es, a la derecha es un sistema que él tiene, que pueden pastorearse. Aquí es necesario meter el cerco eléctrico y hacer un pastoreo de alta densidad, de alta intensidad, o pastoreo racional Wasan, que está además asociado con limón. Y lo que le propuse es utilizar extractos acuosos de taninos para controlar el insecto, que no funcionó, pero también le propuse que le pusiera esta leguminosa. Esta leguminosa es Canavalia ensiformis. Esto lo hicimos en diciembre del año pasado. La última vez que lo visité fue en marzo. Con la pandemia ya no lo había visitado y tuve que ir por una situación obligado, y vi esta foto, pero lo más atractivo fue lo que me refirió el productor. Me dijo, desde abril he dejado de trampear y he visto que como está cubierto el cocotero con esta leguminosa, vuela, vuela, vuela y no puede penetrarse y se retira. Y la otra cosa que he visto, porque además es un tipo muy observador, es que se le acerca la flor y como que la trata de oler y le provoca repulsión. Conclusión, una barrera física para resolver un problema. Estoy emocionado de poder tener datos o continuar con la experiencia para ofrecerla a los productores. Y esto también lo discutíamos con un productor cuando nos acompañó y le decíamos, ¿por qué no ponemos esta leguminosa que fija nitrógeno, y además fija nitrógeno, desarrolla un tallo sumamente potente que se vuelve una liana, que se enreda alrededor del cocotero, que está... Y recientemente, el día que lo visité, tenía las vacas, y que llegan a consumirse el forraje de la canavalia, las vacas también. Entonces estoy emocionadísimo con esta idea de poder encontrar una solución muy barata y muy fácil. Y como lo sembramos fue en puntos cardinales, pusimos 2 o 3 semillas en cada punto cardinal, y de esa manera esperamos el desarrollo. Quiero, casi ya estoy finalizando, quiero mostrarles una idea con Dalbergia granadillo. Es una madera muy apreciada, es muy importante, y tan importante es que el comercio ilegal ha provocado la deforestación desde Panamá hasta Jalisco de este árbol. De manera legal o ilegal,
se está utilizando, se está deforestando, se está vendiendo, llegan los chinos y arrasan. Y se generan, como decía ayer Jesús, situaciones que están fuera de la legalidad y que dañan el entorno y que generan vulnerabilidad. Pero les voy a dar un dato, esta planta está en la NOM, está protegida. Entonces, pues no hay nada y no hay investigación y no hay producción y no hay regeneración. Y entonces, ¿qué va a suceder? Tengo un par de años tras de esto y un reconocimiento al ingeniero Saúl Moreno que me ha ayudado. Entonces me acerqué a su vivero, me regaló algunas plantas. Esos datos son de plantas que él le he pedido que me eche la mano. Y la foto que observan, la foto que ustedes ven con las vacas, el árbol tiene 18 meses. Y cuando con 3 meses decidí meter ganado y ver qué iban a hacer el ganado. Y afortunadamente no le hicieron nada. No lo doblaron, no lo dañaron, aunque están los riesgos. Ese pequeñito enfrente de la vaca es limón, entonces puse el limón con la dalbergia. Este es un sistema que va a dar dinero, pero no tenemos investigación y no tenemos producción y no tenemos semilla y no tenemos planta y entonces estamos haciendo más de lo mismo. Es un reto y para mí es uno de mis retos poder continuar y también porque siempre he pensado en escuchar la demanda de los productores. Un productor me decía, ¿para qué quiero corales? Es decir, otra planta que está promoviéndose como cerco vivo. No, hay que pensar en una inversión de esta naturaleza, porque vale la pena cuidarlos. Y esta lámina la voy a terminar diciéndoles que vi a un productor que las puso en su casa y en diferentes lugares, y si tiene agua, la planta tiene la posibilidad de desarrollar una altura de hasta 3 metros después de un año recibiendo árboles de 60 centímetros. Eso es una situación interesantísima de estudiar y de proveer estrategias. Nada más que hay que recolectar semilla, tener la semilla de calidad, saberlas germinar, que tiene su detalle, no tiene alta viabilidad la semilla, desarrollar los viveros, tener la calidad de la planta y cuidarlas. Entonces, tenemos que pensar en otro enfoque y dejarlo cotidiano. Finalizaré hablando del cerco vivo y esto tengo una sentencia. Para mí, el cerco vivo es una tecnología poco valorada. Compramos cemento, postes de cemento y vean esto cómo está deforestado. Dejamos un árbol o 2 árboles como cerco vivo, pero no generamos esta estrategia que para la gente del Golfo es común, este es Gliricidia sepium, pero si es tan común y nosotros tenemos alimento en la parte aérea, ¿por qué no hacemos una mayor densidad y dejamos de utilizar pues, alambre de púas y grapas? Es decir, en lugar de que se pongan a una distancia de 3 metros, pues podemos ponerla a 2, ¿no? A 1, ir cerrando nuestro sistema y hacer un sistema 3 bolillos, que en el caso de Tabasco hay sistemas de esa manera, entonces copiarles a los colegas de Tabasco para generar. Y esta es una especie que se ha difundido, CONAFOR ha influido en que se difunda, pero no hay manejo, es decir, es una excelente planta, se llama Couteria platyloba, le llaman coral, también hay trabajos en Michoacán, es muy abundante, en Sinaloa, pero se ha quedado en que pues, la ponen y está allí, no se ha llegado a manejar esta especie. Y lo que yo estoy tratando de visualizar es, con un productor me dice, nosotros podemos tener cosecha de este árbol a los 6 años. Y como al cortarla, según sea el manejo, podemos hacer que rebrote y mantener esa posibilidad de hacer una cosecha a determinado tiempo. Y yo le decía que deberíamos de ver la posibilidad, el reto es ver si la podemos hacer manejar para que no estén esas bifurcaciones, sino que sean una planta erecta, y la otra es acortar tiempo de cosecha. Decirles que para mí siempre hay un mañana, con esperanza, con amor, con conocimiento, y eso es lo que yo estaría esperando. Finalizo diciéndoles que también hacemos artesanía, le llamamos artesanía palmina, porque mi esposa y yo hacemos, este es Crescentia lata, y nos dimos a la tarea de hacer estas muestras. Muchas gracias.